Bienvenidos a este canal. En este video hablaremos sobre los métodos y la instrucción return. Los métodos son utilizados en los lenguajes de programación para realizar pequeñas tareas. Utilizaremos el lenguaje visualbasic.net y el lenguaje C#. Como se puede observar, tenemos la misma interfaz gráfica en ambos lenguajes. Un botón llamado btn ejecutar y una caja de texto llamada txt mensaje. Doble clic al botón ejecutar para entrar al bloque de código del botón. Como se puede observar, nos coloca dentro del bloque de código y no hay nada escrito en él. Uno de los métodos utilizados es el método que no devuelve ningún valor, o el método sub en el caso de visualbasic.net. Doble clic al botón ejecutar del lenguaje C#, nos coloca dentro del bloque de código del botón, y en el lenguaje C# se conoce como el método void. El método void y el método sub son métodos que no devuelven ningún valor. Como se puede observar, tenemos el modificador de acceso del método. En este caso, el acceso de este método es privado, lo que quiere decir de que solamente esta clase llamada form1 puede acceder a este método. Luego está definido que el método a utilizar es un método sub. Y después el nombre del método. En este caso, el método se llama btn ejecutar, flecha abajo clic, haciendo referencia de que el método le pertenece al botón llamado btn ejecutar y se ejecutará al hacer clic en el botón. Entre paréntesis se coloca los parámetros que va a recibir el método. En este caso, recibe un parámetro llamado sender de tipo object, separado por coma el otro parámetro, el parámetro llamado e de tipo eventArgs. Luego de los parámetros se utiliza la palabra reservada handles y luego se especifica el evento que este método controla. En este caso, este método se ejecuta al realizarse el evento clic del botón. Lo mismo en el lenguaje de C#. Primero se escribe el modificador de acceso. En este caso está definido como acceso privado y solo puede ser ejecutado por esta clase llamada form1. Luego el tipo de método, en este caso un método tipo void. Luego el nombre del método. Luego entre paréntesis los parámetros que va a utilizar este método. Cada vez que se selecciona un objeto o elemento de la interfaz gráfica y se selecciona la pestaña propiedades y luego la opción de eventos, se pueden observar todos los eventos con los que trabaja este elemento, en este caso el botón. Si se hace doble clic en cualquiera de los eventos, se genera automáticamente el código que pertenece al botón en ese evento. En este caso, siempre se crea un método sub o un método que no devuelve ningún valor. Se escribe el nombre del elemento, luego el guión bajo y luego el evento que este elemento ejecuta. Los parámetros que siempre aparecen por defecto son esos dos. Y luego aparece el evento que este método utiliza, o el evento que hace que este método se dispare. En este caso, todo código que se encuentre dentro de este método sub se ejecutará cuando se dispare el evento llamado textChange o texto cambiado, que se produce cuando cambia el valor de la propiedad text de este control.
Lo mismo para el lenguaje de C#. Se genera el código, el nombre del método, y este método se disparará al ejecutarse el evento enter, que tiene lugar cuando el control se convierte en el control activo del formulario. Como se puede observar, abajo tenemos este método sub. Cuando no se establece el método de acceso del método, por defecto, el método ocupa el método de acceso de tipo público. Al ser un método de tipo público, cualquier clase puede acceder a él. Este método es de tipo sub. Se utiliza la palabra sub para establecerlo. Y luego el nombre del método. Entre paréntesis, los parámetros que va a ocupar el método. En este caso, este método llamado mensaje1 no va a requerir o utilizar ningún parámetro. Dentro del método o dentro del bloque de código del método se escribe una instrucción que es la que mostrará un mensaje al usuario cuando el método sea llamado. En el lenguaje C# tenemos lo mismo, el método de tipo void, ya que la tarea que va a realizar este método no va a retornar ningún valor, el nombre del método y ningún parámetro va a utilizar este método. Dentro del bloque de código se escriben las instrucciones que se desea realizar por el método, que se ejecutarán al mandarse a llamar el método a través de su nombre. Escribimos el nombre del método, colocamos paréntesis y lo mismo con visualbasic.net. Clic al botón iniciar para correr el programa. Clic al botón ejecutar y como se puede observar, realiza el código o ejecuta el código que se encuentra dentro del método. Bienvenidos al canal Grupo Binario. Finalizamos el programa y ahora hablaremos de otro tipo de método llamado método de tipo function. Primeramente se escribe la palabra reservada function, luego el nombre del método y entre paréntesis los parámetros que va a utilizar el método. En este caso no utilizará ningún parámetro. Luego se escribe el tipo de dato que va a devolver la función o el método. En este caso, esta función llamado mensaje2 va a devolver un valor de tipo string o cadena de caracteres. Todo método de tipo function dentro de él tiene que llevar la palabra reservada del lenguaje return, en la cual se especifica el valor que se desea devolver por el método. Ese valor que se desea devolver tiene que ser del mismo tipo de dato del cual se está especificando que el método devolverá. En este caso, este método de tipo función devuelve un string o una cadena de carácter que corresponde al valor que se especifica que el método va a devolver. Lo mismo en el lenguaje de C#. Primeramente se escribe el tipo de dato que el método va a devolver, luego el nombre del método y entre paréntesis los parámetros que el método va a utilizar. Dentro del bloque de código del método se escribe la palabra reservada del lenguaje return y luego el valor a devolver por el método, que tiene que corresponder al mismo tipo de dato que se espera que devuelva el método o que se establece que el método va a devolver. La instrucción return termina la ejecución del método en el que aparece y devuelve el control al método que realizó la llamada.
También puede devolver un valor opcional. Si el método es del tipo void, la instrucción return se puede omitir. Si la instrucción return está incluida en un bloque try, el bloque finally, si existe, se ejecutará antes de que el control se devuelva al método de llamada. Por eso, la palabra reservada return no se utiliza en los métodos que no devuelven ningún valor. En este caso, en el lenguaje C# el método void y en el lenguaje visualbasic.net el método sub. Ya que el método o los métodos de tipo function me devuelven un valor, ese valor que me devuelven, en este caso lo ocupo para que se muestre o se imprima en el objeto o elemento llamado txtMensaje, que se encuentra acá, que es un objeto de tipo caja de texto. El objeto o elemento llamado txtMensaje en su propiedad text va a imprimir o mostrar el valor que me devuelve este método. Como se puede observar al poner el mouse encima de la palabra text, se puede observar de que este elemento en su propiedad text solamente puede obtener o establecer valores que sean del tipo string o del tipo cadena de carácter. Por eso, el método o el valor que me devuelve este método tiene que ser del tipo string, ya que la propiedad text solo toma valores de tipo string. Lo mismo para visualbasic.net. Clic al botón iniciar para correr el programa, clic al botón ejecutar y como se puede observar, se imprime el texto que es devuelto o retornado por la función llamada mensaje2. Clic al botón ejecutar y como se puede observar me lanza un error, ya que el tipo de dato que me está devolviendo el mensaje no corresponde al tipo de dato que me está devolviendo la función llamada mensaje2, no corresponde al tipo de dato que se establece que tiene que devolver. El tipo de dato que me devuelve es un tipo de datos de tipo string o cadena de caracteres, pero el valor establecido en el código a devolver es un valor de tipo entero. La lógica de los métodos es la misma en ambos lenguajes, en los métodos de tipo void y en los métodos function. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos y en tus redes sociales. Suscríbete a este canal y no te olvides de hacer clic en la campanilla del canal para recibir notificaciones de los nuevos videos. Si tienes alguna duda de este video, escríbelo en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo video.